Ya. Hola chiquillos. Hoy día vamos a ver otra de las preguntas que normalmente hacen la prueba, que es la de como causa y efecto. Y esto hay que saber un poquito de cosas, o sea, no hay que saber mucho, pero hay que recordarse unos pocos de cosas que vimos como que en electro. Entonces, como cositas básicas que les van a servir, que por ejemplo, cuando cualquier elemento, ya sea, no sé, inductancia, no sé, capacitores, resistencia, estén en serie, eso quiere decir que tienen igual corriente. Y cuando estén en paralelo, tienen igual voltaje. Esto le va a servir después para hacer como la ley de Kirchhoff, cuando estemos trabajando con esto. No siempre lo van a tener que ocupar, pero hay ciertos casos en que sí, entonces para que sepan. Ya, lo otro como resumen de lo que tienen que saber así como que de la materia, viene siendo estas cosas que les puse acá, y lo más importante, que no sé si que el profe les dijo este año, pero a nosotros por lo menos a mí cuando me dio el curso nunca nos dijo esto, y es como yo creo que es como el tip más fácil y como que te arregla todo esto, como que uno si es que tiene en consideración estas cosas, como que te sale solo el ejercicio. Y eso es que el voltaje de esto por si acaso, L es la inductancia, C es el capacitor y R es la resistencia. Entonces tenemos que el voltaje de la inductancia y la corriente de los capacitores son integrales. Entonces, o sea, esto se deduce acá de esto de lo anterior. Entonces eso es muy importante que lo tengan en consideración. Ya, entonces este ejercicio a mí el profe me pidió que se lo hiciera porque creo, no sé si es que no se lo alcanzó a terminar él o creo que se los comentó así de pasada nomás, no sé, pero me dijo que sí se los podía hacer. Así que este ejercicio. Ya, acá, importante, ¿cómo empezamos a hacer estos ejercicios? Lo primero nos damos vamos viendo los elementos que tenemos y nos damos como que el orden. Este es un ejercicio como que importante, distinto que el otro, porque no tenemos fuentes de voltaje, que normalmente las fuentes de voltaje, no sé, tenemos acá, y no sé, tenemos acá una fuente de voltaje, y las fuentes de voltaje van siempre de menos a más. Pero acá en distinto a las de corriente, que van de más a menos. Y en este sentido va la corriente así. Voy a acercar esto un poquito más este de acá, por mientras. Ya, ahí. Entonces, ay, no sé si dieron, tengo una pizarra gigante ahora. Esta es de mi hermana, estoy feliz por esa. Así que eso. Ya. Entonces, como les decía, tenemos en este caso, que son así, se denominan por esta forma, que esto le indica hacia dónde va la corriente. Son fuentes de corriente, en vez de las de voltaje que eran como que de esta forma. Entonces las fuentes de voltaje va de menos a más y la fuente de corriente va de más a menos. Entonces, para ir empezando y a darnos como que los signos, nos damos como que el sentido, yo siempre me lo doy en sentido horario. Entonces les vamos poniendo acá. La inductancia siempre, de más a menos, nos estamos dando este sentido, entonces de más a menos. Acá está, por ejemplo, la diferencia, porque normalmente si es que no estuviese esta fuente de corriente, porque hay dos, tenemos la fuente de corriente 1 y la fuente de corriente 2, si es que no estuviese esta acá, nosotros seguiríamos la fuente como que el sentido horario, y sería de más a menos. Pero en este caso como que no es así, porque está la fuente de corriente y nos indica, está obligando que la corriente vaya en este sentido. Entonces, este va de más a menos así, porque al igual que este, como que te obliga a que la corriente vaya en ese sentido. Entonces acá en la otra malla tenemos que acá está el sentido horario también por esta corriente de acá,
Entonces, de más a menos, acá de más a menos. Y esta de acá también en sentido horario, de más a menos. Y así quedan como que los sentidos, ya. Entonces, ahora lo que tenemos que ir haciendo, que es lo siguiente, es hacer las leyes de Kirchhoff. Esto lo vamos un poco más para atrás de nuevo. Ahí. Ahí. Vale, ya. Entonces, ahora vamos a hacer las leyes de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, para esto nos vamos dando también el sentido y lo vamos rellenando. El primero, partimos de acá, con el voltaje. Yo tomo siempre el de la salida, entonces tenemos que menos el voltaje de la fuente de corriente, entonces E1, pasamos hasta acá, menos el voltaje de la inductancia 1, acá, más el voltaje de la resistencia 2. Aquí se me había olvidado poner. Este es de más o menos, este va así, más o menos, ahí sí. Bien. Y más el voltaje de la corriente, o sea, de la fuente de corriente 2. Y eso igual a 0. Entonces, ¿por qué era que la malla te tenía que dar, la suma de los elementos de la malla te tenía que dar 0? Ya, entonces tenemos esa, después hacemos la misma suma, vamos sumando los elementos de acá, de la otra malla, y tenemos que menos el voltaje de la fuente de corriente 2, porque está saliendo negativo acá, menos el voltaje de R1, menos el voltaje de la inductancia 2 y menos el voltaje de la resistencia 2 es igual a 0. Después la siguiente, esta de acá, tenemos que menos el voltaje del capacitor 1, estamos así, entonces más el voltaje de la inductancia 2 y más el voltaje de la inductancia 1 va a ser igual a 0. Y eso tenemos viendo lo de las mallas, las tres mallas de la ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora, la otra, hacemos, para ver el tema de corrientes, tenemos que revisar los nodos. Entonces, que si yo notamos, vamos viendo por nodos. Vamos a ver este de acá primero. Y tenemos que, acá, está yendo así, y se divide en esta de que va acá arriba y esta de que va acá. Entonces, tenemos que la corriente de la fuente de corriente 1 es igual a la corriente de la inductancia 1 más la corriente del capacitor 1. Del capacitor 1. Porque no tenemos este nodo, este se divide en esos dos. Entonces ahora, revisando el nodo de acá, tenemos que la corriente de la inductancia 1, que viene por acá, aquí nos tenemos que dar, tenemos que seguir el sentido de la corriente, de la fuente de corriente 2, que es hacia arriba. Entonces tenemos esas direcciones. Entonces tenemos que la corriente de la inductancia 1 más la corriente de la resistencia 1 es igual a la corriente de la inductancia 2. Ya, después nos tomamos en este nodo de acá, tenemos que este va para acá,
este venía en este sentido, entonces este va bajando, y acá también va bajando por los sentidos horarios que nos vimos anteriormente. Y tenemos que la corriente del capacitor 1 está acá, más la corriente de la inductancia 2, va a ser igual a la corriente de la resistencia 2. Y el último nodo que está acá, tenemos que va así, así y así. Esto va a ser los sentidos que nos vimos en delante. Y tenemos que la corriente de la resistencia 2 es igual a la corriente de la fuente de corriente 2 más la de la corriente 1. Y ahí tenemos la ecuación. Entonces esto es como bien, no sé, sencillo se podría decir. Hay que acordarse un poco de electro, pero como les digo, como que Kirchhoff, primero los voltajes, luego las corrientes, y lo de los circuitos, eso, primero darse el sentido en que lo van a trabajar. Yo siempre lo trabajé en sentido horario, y siguiendo eso. Entonces se van dando los valores, como lo positivo y negativo y todo eso. Y por tanto este ejercicio, recordar que es el contrario a la fuente de voltaje, que la mayoría de los ejercicios, o por lo menos los que nosotros por nos pasaba, era con fuente de voltaje. Y el otro caso es que sea una fuente corriente, y que el contrario. Ya, entonces teniendo esto, ahora hay que hacer como que el diagrama que te piden, que es de causa y efecto. Y en este caso, normalmente siempre se empezaba con las fuentes de voltaje, que estaban de acá, o sea, estas de aquí. Pero ahora, como tenemos fuente de corriente, vamos a empezar con esa. Y en este caso hay dos fuentes de corriente, entonces se tienen que empezar paralelamente con esas dos. ¿Qué pasa? Por acá. ¿Se alcanza a ver? Ahora. Ya. Entonces, tenemos que partimos con la fuente de corriente 1 y acá paralelamente con la fuente de corriente 2. Lo recalco, normalmente si que fuese el otro ejercicio y tuviésemos una fuente de voltaje, se empieza con esa. Entonces, acá lo que uno tiene que empezar a ver es jugar como con las ecuaciones que uno tiene arriba y ver qué elementos tiene para dar los otros elementos. Y aquí es como cuando cobra mucha importancia esta cosa que yo les decía acá, que el voltaje de la inductancia y la corriente de los capacitores son integrables. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que normalmente, por ejemplo, nosotros queremos salir como de los sistemas, porque no sé, por ejemplo, va entrando algo y salen otras cosas, no sé. Entonces, la idea es que siempre, por si acaso, siempre hay una salida nomás en estos sistemas, no es que se puedan poner, no sé, algo así, y que hayan dos salidas, no, siempre eso así estaría malo, el profesor lo vería y el tío se lo pondría mal, está malo. Siempre tiene que ser, pueden entrar, qué sé yo, no sé, 5, 10, 20, nunca le va a pasar. Pueden entrar muchas cosas al sistema, pero siempre tiene que salir un elemento. Ya. Entonces, esto, lo que les decía, era siempre hay que tratar de salir con estas cosas de los sistemas, un BL o un IC, porque eso, al ser integrales, después lo ponemos en una cajita con una integración y obtenemos al tiro el otro elemento. La gracia como de estos ejercicios es que ocupar, que si yo, todas las ecuaciones que uno se dio, o que tenga sentido, o sea, encontrarle la causa y el efecto a cada elemento. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos esta ecuación, ya ocupamos esta ecuación, no sé, para obtener tal elemento. Entonces la idea es que tengamos como que definido cada elemento que nosotros tenemos, que ocupamos, que esté acá.
Entonces, ya, tenemos esto, la fuente de corriente. Ya, nosotros nos vamos a ver, tenemos estas dos. Nos vamos a ver allá cuáles son las que tenemos, buscamos. Normalmente uno siempre empieza con lo que tiene, entonces se va a buscar los elementos que uno ya tiene. En este caso empezamos con el E1, ya está esta ecuación. Entonces vamos a empezar con esa. Entonces tenemos que el E1, a ver que sea más chiquitito. Ya. Aquí. Ay, creo que me lo gustó. Un segundito. Ya. Entonces, tenemos el E1. Tenemos la ecuación allá. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a querer salir? Va a ser con el, acá tenemos E1, la inductancia y el capacitor. Y en base a lo que les dije acá, tenemos la corriente. La idea es que siempre traten de salir con esto. Así que una ecuación de estas que tienen acá tiene uno de estos elementos, es que lo tratan de ocupar como salida porque así inmediatamente después lo integramos. Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos definido la corriente de la fuente de corriente. Entonces, solamente ya nos falta el I de la inductancia y salimos con la de la corriente. Ya, y esto es importante, por ejemplo, darle los signos. Nosotros, por ejemplo, acá, esto de aquí, despejamos, queremos tener el I sub C1, entonces si lo pasamos para el otro lado, va a ser acá, menos el de la inductancia. Pasamos todo para el otro lado. Y esto nos da la ecuación así, separada con el de la salida, nos da los signos que nosotros tenemos que poner acá adentro, porque también se tiene que estar como con negativo o positivo, porque, por ejemplo, ustedes después más adelante, si es que les pasan solamente como que un mapa de lo que vamos a tener acá, el signo de lo que usted le ponga acá adentro como que les va a dar entre comillas como que las ecuaciones de arriba, suponiendo que solamente el profe, no hace esto el profe, creo. No, creo que nunca lo ha hecho en una prueba. Pero, por ejemplo, si es que a uno le diese como que el mapita de lo que uno tiene acá, que vamos a tener después, como viendo los signos y las relaciones que hay, uno podría inducir deducir las ecuaciones. Entonces, como que para eso. Entonces, ya aquí tenemos que el E sub 1 es positivo y este es negativo. Y siempre tienen que poner el de salida en positivo. Ya, entonces, ya tenemos eso. Ya, con esa está lista. Solamente esta la dejamos como que en stand-by. Todavía, porque todavía no tenemos su causa, entonces esa está todavía indefinida, pero ya tenemos el I sub C1. Entonces la corriente, al tiro, la metemos como que en una cajita que se le define así, y la integramos, y se obtiene el B sub C1. Entonces ahí ya tenemos definido el B sub C. Entonces y les recomiendo de que vayan siempre como que tachando cuando ya tienen como que una causa o un efecto de algo, porque ya lo marquen. Entonces tenemos el del voltaje 1, entonces ya ese lo tenemos listo, para que después sepan cuáles les van faltando y cuáles no. También tenemos el I sub C1, I sub C1, por acá. Este lo tenemos acá. Y creo que acá no hay más. No, ya, ahí estaríamos. Entonces siempre recomiendo eso para que vayan viendo, después no se equivoquen si que les falta uno o no. Ya, entonces, tenemos eso. Ahora vemos con la otra, el resto de las ecuaciones que tenemos acá. Y digo que ahora, por ejemplo, es más fácil seguir con esta de acá, porque ya tenemos el E sub C 1 y este también lo tenemos definido, porque ya está acá abajo.
Entonces solamente llegar y obtener este. Entonces lo sacamos acá. Va a salir I sub R1. Tiene que entrar acá la fuente de corriente. Y sub 1 así. Y obtenemos de acá, vemos, es positivo, positivo. Entonces es más y más. Y obtenemos I sub R2. Entonces, este ya lo tenemos. Entonces, esta ecuación ya lo ocupamos. Tenemos este I sub R2. Y eso. Entonces, esa está lista. Vemos cuáles de las otras ecuaciones nos faltaría, como viendo esta de acá. Y vemos que ya tenemos el de la corriente del capacitor y la corriente de la resistencia 2. Entonces, también ocupamos eso. Inductancia 2. La metemos acá. Por ahí. Entonces, vamos a salir, que esta es la que nos falta. Entonces, la corriente de la inductancia 2 y entra la resistencia 2, que está de allá, y la otra que nos falta es I sub C1. I sub C1, pero que nosotros ya la teníamos de acá. Entonces, la sacamos de acá y la metemos aquí. Y entonces despejando la inductancia 2, pasando para el otro lado el I sub C1, te quedan los signos. Entonces este sería más y menos. Y ahí tenemos el I sub C y L2. Está acá. Sí. Correcto. Ya. Entonces, ahora con lo que tenemos, sí, empiezan a buscar ustedes como que lo que podemos seguir haciendo. Y ahora, por ejemplo, revisando esto, yo como que ya podemos ocupar esta y salir con el BL1, porque ya tenemos el voltaje de la corriente 1, o sea, perdón, del capacitor 1, y si es que, por ejemplo, salimos con el B sub L1, después lo podríamos, según esto, integrable, entonces podríamos obtener este de acá, y así tendríamos como que ya obtenido la causa de la corriente de la inductancia 1. Entonces, vamos a ir lo vamos a poner por acá. Va a entrar a otro sistema, donde vamos a tener el B sub C, y tiene que entrar el BL2, y va a salir el voltaje de la inductancia 1. Así. Y voltaje de la inductancia 1 sería negativo este y positivo, pasándolo como que por el otro lado. Y haciendo esto, ya obtenemos ustedes dicen ya, BL1, ustedes saben que los voltajes de la inductancia son integrables, entonces, nosotros lo metemos por acá. Este todavía está como que en stand-by. El profe cuando le pone triangulito, eso quiere decir que todavía no está determinada cuál es como que su causa. Entonces, eso. Ya, entonces tenemos el B sub L1, sabemos que es integrable, lo tenemos por acá. Aquí tenemos que es B sub L1, lo ponemos en una... Ay, 1 partido por L. Vamos a obtener la consecuencia de IL1. Por acá entró B sub L1, integramos en base a esto y obtenemos el I sub L1. Entonces con eso ya tenemos la causa de
de la corriente de la inductancia. Entonces, este también ya lo obtuvimos, de L1, de L1. Sí, ya, eso. Y acá tenemos el IL1 y el IL1. Entonces, y esta ya la ocupamos por nos falta esto. Ya. Entonces, ¿con cuál seguimos? Como ustedes ven, acá ya está en esta. Ustedes como ya se pueden ver ya cuáles nos faltan, cuáles no ocupados, y se dan cuenta que ya con lo que hicimos acá, solamente nos faltaría sacar esta, porque ya tenemos definido las otras dos variables. Entonces, con eso, esta nos vamos de acá, buscamos el IL2, lo tenemos acá, y el IL1 está por acá. Entonces, hacemos otro sistema donde va a salir la corriente de la, la corriente de la resistencia 2. Va a salir acá y por aquí tiene que entrar la corriente de la inductancia 1. Y si pasan para el otro lado, vale, estoy bien. La incidencia de la resistencia 1. La resistencia, me equivoqué, está la resistencia 1, ahí sí. La resistencia 1, la inductancia 2 y la inductancia 1. Sí, ya, ahí sí. Entonces, acá ya la tenemos definida, entonces como ya está definida, la podemos ocupar acá abajo. Entonces salimos de acá. Ya, miren, esto por si acaso cuando el profe creo, ya no sé si es que se lo ha comentado o no, pero normalmente cuando pasa estas cosas así, él no le gusta como que le tiren la raya nomás, sino como que tiene que ser como que una cosa así. Porque eso le dice como que esta que viene acá, como que se le ocurrió como que después que esta otra, como que esta era primero, y después con esta, como que tuvo que saltarlo entre comillas. Entonces, como cuando estén haciendo el de la prueba, traten de ponerlo así, como que no sea solamente un cruce así, sino que lo pase. Bueno, y este es como el... Bueno, después le comento eso. Entonces ya, tenemos que ver ahora los signos, lo tenemos allá. Estamos saliendo con la resistencia 1, entonces la inductancia 1 saldría negativa y esta positiva. Y así tenemos ya IR1, ya estaría. Y como ustedes de nuevo en base a esto de acá, esta otra ecuación, si es que por ejemplo ustedes multiplican, porque aquí tenemos una corriente, esta de acá tenemos la corriente, si la multiplicamos por una resistencia, haciendo caso a esta ecuación, vamos a obtener el voltaje. Entonces esto se pone así, resistencia 1 multiplicado y vamos a obtener el voltaje. El voltaje de la resistencia 1. Y así lo marcamos, no lo tengo acá, la resistencia 1. Entonces, ahora con eso, ustedes ven las opciones que tienen. Y esto es algo como que, ya, ustedes van a estar viendo eso, se van a estar dando vueltas y digo, chuta, ya no sé qué hacer, tengo la resistencia 1, pero no sé qué me... Esta ya la habíamos ocupado, solamente nos falta el L2. Y dicen, chuta, que no sé qué falta, como que no sé por dónde qué seguir. Y eso normalmente cuando lleguen como que a ese punto, como que no saben qué más hacer porque las ecuaciones que tienen ya como que no les da para avanzar. Lo que pueden hacer es tomarse como que la otra malla que viene siendo como que la malla gigante, que viene siendo como que toda esta malla de acá. Es que es lo mismo, o sea, por ejemplo, diciendo aquí, acá y esta. No tomando la de adentro, sino que solamente la de afuera. Es lo mismo que sumar
todo, si ustedes suman todo esto que tienen acá, el de los voltajes, se van a ir, no sé, pues se van a ir eliminando ciertos elementos que se repiten y van a obtener que menos de el voltaje de la fuente de corriente 1 menos el voltaje del capacitor 1 menos la resistencia 2 va a ser igual a 0. Entonces, eso va a ser lo mismo que ustedes si tienen que suman esto, que si se dan esta malla grande acá. Porque entonces, si se dan cuenta, sale menos el voltaje de la corriente, o sea, de la fuente de corriente, menos el voltaje del capacitor 1, menos el voltaje de la resistencia 2. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta con eso y así obtienen otra ecuación con la que seguir trabajando. Otra forma también de darse cuenta de que están como que en ese punto de que no saben avanzar y que se tienen que dar otra malla más es viendo, por ejemplo, las ecuaciones que tienen. Porque si, por ejemplo, veían en el escenario anterior que teníamos 3 incógnitas y solamente nos quedaban 2 ecuaciones, que eran estas dos. Y en cambio nos quedaban 3 incógnitas que como que siguen trabajando. Cuando pasa eso normalmente es cuando tienen más incógnitas que ecuaciones, es porque se tienen que dar más ecuaciones. Y una forma de hacer eso es tomándose mallas más grandes. Y normalmente la que se toma siempre es como que la superior, no sé, la más grande. Ya, entonces, en base a eso, nosotros tenemos el voltaje de la resistencia 2 y tenemos el voltaje de... ¿Tenemos voltaje de resistencia 2? Ah, la podemos sacar de acá, sí. Y tenemos B sub C 1. Entonces, de acá, que tenemos la resistencia 2, salimos para arriba. Bueno, aquí ya va a quedar un poquito chueco. Multiplicamos, vamos a hacer lo mismo de nuevo. Multiplicamos por la resistencia 2. Y vamos a obtener con eso el voltaje de la resistencia 2. Y ahí tenemos BR2, que también está acá y acá. Entonces, con eso salimos, tenemos eso, y vamos a obtener el voltaje de la fuente de corriente. Entonces, tenemos B sub C, que está por acá. Salimos hacia abajo, cada salto, y lo sumamos. Y vamos a salir con el voltaje de 1. El voltaje de 1 pasa para el otro y menos. Ya. Con eso tenemos E1, y ahí estaríamos. Entonces, ahora nos vamos con la de arriba, porque ustedes ven, a esta nos falta 2, y acá solamente nos faltaría el voltaje de la fuente de corriente 2. Entonces nos ocupamos esta de acá arriba. Entonces, salimos por acá. Yo creo que le vamos a poner de la corriente 2, aquí nomás, en grande. ¿Y qué vamos a necesitar? Necesitamos el voltaje de la resistencia 1. ¿Dónde está el voltaje de la resistencia 1? Voltaje de la resistencia 1, que está acá. Vale, espérense. Voltaje de la resistencia 1. Ese de allá. Espérense un segundo que creo que tengo un error acá. BR1 era la primera. L1, esta es R1, ahí está. BR1, ya, por eso no me calza.
Pero sigue igual el resto. Me había equivocado aquí en ponerle, era BR1 en vez de BR2. Pero el resto sigue funcionando igual. Pero solamente ya que había puesto equivocado en ponerle este. Ya, entonces, tenemos que, necesito el voltaje de la resistencia 1, que lo tenemos ya acá, entonces lo tiro para arriba nomás. El voltaje de la resistencia 1. Tenemos el voltaje de E1 y nos falta el de la inductancia 1, que si lo vemos estaba acá arriba. Entonces lo bajamos así, BL1, y ahí tenemos todo para salir con el voltaje de la fuente de corriente 2. Y sería positivo, positivo y R1 negativo. Y ahí obtuvimos E2. Entonces ya tenemos E2 aquí y E2 acá. Y esta ya está lista también. Entonces nos faltaría solamente esta de acá para obtener el voltaje de L2. Y entonces vamos a tener que hacer otra grande. Para eso necesitamos, vamos a hacer por acá. Sí. Aquí. ¿Y qué necesitamos? El BR1, que lo tenemos aquí. Ay, lo siento tantito. BR1. Necesitamos acá R1, E2, BE2, que está aquí. Voy a meter así. BE2, que está aquí. BR1 y BR2, que está acá. BR2. Y de aquí lo voy a meter, ya, por acá. Aquí, así. BR2. Y con esto salimos con BL2. BL2. Y viéndolo, pasamos este para el otro lado y tenemos que todos los otros quedan con negativo. Negativo, negativo, negativo. Y así obtenemos el BL2, que ya estaría listo. Y como se dan cuenta, siempre va a pasar esto cuando estén como que en el último, como en el último paso, siempre va a haber una que van a haber quedado como que, no sé, como que en stand-by, que les falta por conectar, y cuando hagan todo el paso se van a dar cuenta como que, oh, miren, como que justo no quedamos con la variable que me faltaba, porque nosotros aquí habíamos ocupado BL2, la habíamos como que dejado, no sé, inactiva, que todavía nos faltaba por definir, para obtener BL1, pero no después de hacer toda la vuelta nos dimos cuenta de que con eso nos da todo lo anterior, como que nos dio la causa de esto que está acá. Entonces, ponemos por ahí. Y ahí quedaría ya definida el voltaje de la inductancia 2. Y ese es el ejercicio. Un poco largo este. Este es como un poco distinto a los que habrán visto antes. Esto le queda un poco ahí de luz, no sé. Y eso, chiquillos. Esa sería la ayuntía. Cualquier pregunta, me avisan. Acuérdense que yo no respondo preguntas el mismo día de la prueba y tampoco, por favor, no me respondan, no me envíen cuestiones, no sé, a las 12 de la noche del día anterior. Por favor. Y, a ver, vamos a pararla. Ahí. No, antes de que termine. Que, por ejemplo, como se habrán dado cuenta, dependiendo, por ejemplo, de cómo uno vaya poniendo las cosas, esta es la prueba, como que realmente, y sobre todo esta pregunta, es muy fácil
que darse cuenta, por ejemplo, cuando copian. Entonces, como le he dicho, en todos los cursos anteriores siempre hay alguien que copia y el profe le chanta al uno. Entonces, traten de evitarse, ¿para qué se van a ir a por si es que no es necesario? Y en una, nunca se lo van a echar, pero como les digo, evítense irse a por. Nadie quiere estar más rato con esto. Y no es tan complicado, chiquillos. Hagan ejercicio nomás, hay hartas PEP dando vueltas. Y bueno, también lo que les digo, tengan también cuidado con ciertas PEP anteriores o ejercicios anteriores porque hay harto papeo que está malo. Entonces, eso. Pero traten de hacer varios ejercicios y me preguntan y vamos a ir resolviendo dudas. Entonces, ahora sí, chaito. Que tengan buena semana, mucho éxito en la prueba.